por favor, que atiendas un segundo, porque esto va a ser un arma. Y no solo un arma, porque tal vez no es algo nuevo que tú vas a escuchar, no, pero es algo que Dios te quiere hacer permear para que tú vivas en poder. Porque los cristianos carecemos a veces de ese poder porque nos sabemos toda la teoría y no ponemos nada de esa teoría en práctica. Entonces nos va a ser ministrado lo que Dios está hablando hoy para poder impartirlo con poder. Amén. Todo esto aconteció ¿con qué? Con una palabra, como os he dicho antes. Todo lo que existe, lo que conocemos, aconteció con una palabra. Dios hizo los cielos y la tierra con una palabra. Dios después trajo luz en medio de un caos, puso orden con una palabra, sea la luz. Y esto fue más que suficiente para ordenar todo el desorden. Luego nos vamos en la Biblia caminando en esas historias y vemos cuántas de las cosas o cuántos de los propósitos de Dios se llevaron a cabo solo con palabras. Palabras en boca de alguien, palabras en boca de Ezequiel, cuando Dios lo introduce en un valle de huesos secos y Ezequiel, a través de una palabra, hace que esos huesos secos vivan. Luego tenemos a Jesucristo. Jesucristo sanó, liberó, hizo a las tempestades callar. ¿Con qué? Con una palabra. ¿Tú has visto cómo en la palabra de Dios desde el origen se nos revela el poder de esa palabra? Y sabes, el poder de esa palabra no pasó. El poder de esa palabra Dios la colocó en tu boca. En tu boca está el poder. Por eso yo inicié este servicio diciendo que hay un milagro en tu boca. ¿Por qué? Porque hay palabras que Dios trae a ti, anhelos, deseos, sueños, a veces del corazón comienzan en la mente a gestarse y de la mente bajan a ser declarados. Yo voy a ser un hombre de Dios, yo voy a ser una mujer de Dios, mis hijos van a ser un hombre y una mujer de Dios. Esas palabras nacieron del Espíritu, pero ¿sabes qué sucede? Que cuando son enviadas, el Espíritu Santo las carga con su poder y dan a luz la vida. Ahora bien, tenemos el otro lado. Satanás sabe que los principios de Dios son moverse en esta tierra por palabras. Entonces él sabe que el instrumento eres tú y necesita tu palabra. Entonces, para dar a luz sus obras destructoras, él necesita incitarte a decir palabras malas, con cosas como: es una tontería, no lo has dicho queriendo. Yo ministré recién a un hombre que me decía: si mi esposa supiera el daño que me hace cuando me dice que soy poco hombre. A mí no me pareció ni para tanto con los disparates que escucho, pero él me decía: si ella supiera, cuando ella suelta esa palabra de poco hombre. Y el Espíritu Santo me explicó: es que esa palabra tal vez parece simple, poco hombre, pero esa palabra cuando llega al alma del esposo ya está cargada del plan del infierno, ya está cargada del poder del infierno. Si no, serían palabras huecas, pero la palabra tiene poder. Tú quieres poner a alguien aquí y yo le digo: mira, tu hijo ha muerto. Y puede no ser verdad el suceso, pero ¿qué golpeó su vida? Mi palabra. La palabra tiene poder. Y yo le pido ahora que el Espíritu Santo saque ese velo que tiene sobre ti, porque sé que muchos cristianos no le dan el suficiente valor a todo esto que Dios nos está enseñando. El poder de la palabra mal usada es una palabra que Satanás usará para destruir nuestras vidas. Nosotros tenemos que colocar en nuestra boca la boca de Dios, porque Dios depositó ese poder aún para las personas que no lo creen. El que dice: pues yo no me creo todo eso, bueno, no importa. Que lo crean o no, no va a hacer que esa palabra reste su poder. Entonces tú puedes usar esa palabra, bien sea para impartir la verdad, la vida y la verdad, o para impartir muerte y destrucción. Yo creo que tú entiendas hoy que las palabras no son solo un medio de comunicación que Dios puso en la tierra. No, las palabras son esos instrumentos. Las palabras son ese vehículo a través del cual, sea Dios o sea Satanás, uno de los dos va a llevar adelante su misión. Y tú y yo tenemos que ser la boca de Dios. Desde el inicio Dios nos estaba diciendo: tienes el poder en tu boca de entrar en un caos y traer orden. Eso fue lo que dice en el Génesis. En medio del caos Dios desató una palabra y dijo: sea la luz, y la luz fue.
Entonces Dios te está diciendo que aún más allá de las oraciones, el poder está en tu boca. En Ezequiel, cuando Dios le colocó en medio de ese valle de huesos secos, estoy así impartiendo todo rápidamente porque sé que esto no se trata ni siquiera de la elocuencia, de la humana sabiduría, se trata de que el Espíritu de Dios va a llevar mis palabras contenidas con poder a tu vida. Y va a romper estructuras, va a germinar, van a ser sembradas semillas. Por eso no me importa tanto de qué manera elocuente yo lo diga, sé que Él lo está diciendo. Y esa es mi confianza. Ezequiel es llevado al centro de un valle de huesos secos. Y entonces recibe una orden de Dios. ¿Y qué tenía que hacer? Hablar, profetizar. Vida a huesos secos. Y cuando él en obediencia profetiza sobre esos huesos secos, resulta que esos huesos comienzan a unirse unos con otros y comienzan nuevamente a recrearse todo al diseño original. Esta historia no está colocada ahí para que tú y yo digamos, wow, lo que pasó con Ezequiel. Esa historia está colocada ahí para que tú sepas el poder que tienes sobre ti. El poder de organizarlo todo, llevarlo todo al diseño original, de hacer pasar los sueños muertos a vivos, de hacer pasar los matrimonios muertos a vivos. Solo que muchas veces hemos usado todo esto y ahora te diré el por qué no ha funcionado. Pero Dios nos está impartiendo todo esto desde el Génesis diciéndonos, yo soy el que pone en ti la palabra para que tú puedas llevar adelante mis propósitos en la tierra. Fíjate que en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces, tanto Dios como Satanás usarán la palabra para llevar adelante la misión. Y tú tienes una responsabilidad tremenda con lo que tú hables con tu boca. Ya está bien de saberte esto en teoría, porque yo sé que la gente se lo sabe en la teoría. Porque tú me atiendes aquí y dices amén y lo has entendido y vas a salir y vas a decir sí, hablaron del poder de la palabra, que lo escuché tantas veces, pero entonces ¿por qué no produjo un cambio en tu vida? ¿Por qué sigues maldiciendo a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué sigues maldiciendo a tus hijos? ¿Por qué sigues maldiciendo una congregación o sigues maldiciendo el mundo, el gobierno? ¿Por qué sigues maldiciendo? Porque nunca pasaste de la teoría a la práctica. Yo le pido al Espíritu de Dios que hoy permee en ti esta enseñanza para que cada vez que tú vayas a ser el profeta, la profeta de Satanás, Dios ponga un ángel en tu boca y te ponga sello y no puedas hablar. Porque realmente la gente dice, el infierno no tiene poder, Satanás no tiene poder, pero se olvida de que tú tienes el poder y tú se lo entregas a él como Eva se lo entregó en el Edén. Satanás no puede hacer muchas cosas de las que hace si no tendría tu boca para hacerlas. Satanás destruye familias con tu boca. Satanás destruye hijos, no en el mundo allá afuera, los destruye desde el vientre con palabras malditas a esos hijos. Viene en un momento no deseado. Ay, es un hombre y yo quería una mujer. ¿A quién está usando el diablo para destruir la vida de tu hijo? Y luego tú te matas en ayunos y en oraciones sin saber que el poder está en tu boca. Bendice a ese hijo. Bendícelo, átalo de bendiciones, bendice a tu alma. Mira si David sabía que había poder en sus palabras, que él ordenaba a su alma. Alaba, alma mía, Jehová. Él daba órdenes con la palabra porque sabía en quién había creído. Y el creador del universo todo lo había establecido. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra tiene poder. Y Dios te dice ahí, además, yo la he colocado ahí para que tú la uses como tú quieras. O para traer vida o para traer muerte. En Ezequiel vemos claramente cómo Dios nos dice el poder contenido en las palabras. Tú declaras vida y las cosas comienzan a revivir. Pero en Ezequiel la persona estaba presente, Ezequiel estaba presente en ese valle. Pero para que no nos pensemos que solamente va a funcionar así, nos vamos al Nuevo Testamento y vemos un centurión que está en apuros con uno de sus siervos. Entonces corre a Jesús y le dice, Señor, tengo a mi siervo enfermo. Recordamos la historia que Jesucristo quedó maravillado de la fe de él. ¿Pero por qué quedó maravillado? Porque este centurión le dijo, solo di la palabra. Solo di la palabra y mi siervo va a ser sano.
Este hombre había entendido el poder de la palabra y este hombre no era del pueblo de Dios. Mientras yo estudiaba todo esto, yo le decía al Señor, que tu Santo Espíritu nos revele este poder. Ahí hay un centurión que no pertenecía ni a tu pueblo y tuvo la revelación de hacer que las palabras de Jesús se movieran a su favor. Se movieran a favor de un siervo que tampoco era de Israel. Entonces hay poder. Cuando te he dicho antes en el servicio, comienza a enviar palabras. Yo sé en quién he creído y sabía que el Espíritu Santo me decía, voy a comenzar a impulsarlos. Están en un lugar, bajo una atmósfera, bajo la influencia del Espíritu. Están ahí contenidos, yo los he traído y voy a empezar a impulsarlos. Sé que has tenido pensamientos incluso de que estás enfadado con tu padre y tu madre y has tenido pensamientos ya de perdón. Los has tenido porque Dios me cuenta esas cosas. Y entonces Él comienza a impulsarte. ¿Para qué? Para que de tu pensamiento sea colocado en tu boca y puedas declarar la palabra. Y esa palabra, aunque tu padre y tu madre no estén aquí, te perdono, mamá, esa palabra va a golpear ahí donde esté. Esa persona que Dios te ha traído al recuerdo, mira, está enfermo, nadie ha ido a orar por él. Bueno, tampoco el siervo del centurión tuvo quien le pusiera las manos. Es otro de los principios de Dios, poner las manos sobre los enfermos y que sanen. Pero Dios no se limita solo a manos. Dios hace como quiere y la palabra lo que te muestra es cómo hace. Entonces está hablando aquí, envía una palabra que yo la voy a respaldar, yo voy a ir detrás de ti con esa palabra. Algo que me tocó mucho con Josué. Yo cuando leí vamos a leer Josué 18:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos testifican de que siempre que hemos escuchado este texto nos hemos enfocado, hemos enfatizado para que guardes y hagas? Porque entonces te va a ir bien, ¿verdad? Y hay cientos y miles de sermones que dicen tienes que guardar la palabra de Dios, tienes que ponerla por obra, porque entonces ahí Dios te promete que las cosas te van a ir bien. Pero tú te has dado cuenta que la primera orden que Dios le da a Josué no es esa. La primera orden que Dios le da a Josué no tiene que ver con guardar y hacer, tiene que ver con decir. Fíjate lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí? Nunca dejarás de hablar otra cosa que no sea mi palabra. Nunca dejarás de hablar otra cosa que no sea la bendición que yo tengo ahí en ese libro de la ley. Y luego dice, guarda y pon por obra todo eso que tú hablas. Está bien porque tenemos que tener esa comunión, ¿verdad? De lo que hablas y lo que haces. Pero en verdad pasamos por alto ciertas perlas en la palabra porque Satanás nos quiere cegar. Muchas veces el guardar y el hacer va a ir detrás del declarar. Porque primero viene el pensamiento, lo sacas por la boca y después te accionas a lo que has hablado. Ese es el principio. Y nosotros muchas veces no lo tenemos ni en el pensamiento porque no nos sabemos ni la palabra de Dios, ni la leemos, ni la meditamos, ni la estudiamos, ni hacemos nada. Y queremos obrar o caminar sobre ella, no siendo que no ha llegado ni a nuestra mente ni a nuestra boca. Entonces toma esta enseñanza que Dios te ha dado. En la boca tienes el poder porque en esa bendita boca tú tienes la lengua. Mira aquí Isaías 55:11 dice que toda palabra que sale de la boca de Dios va a ser enviada a hacer aquello por lo cual Dios la envió y va a venir de vuelta. No va a venir vacía, va a venir haciendo aquello por lo cual fue enviada. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tú puedes pensar aquí, bueno, pero es que está hablando de la boca de Dios. Claro, Dios habla algo y es Dios mismo el que ejecuta lo que habla. Sí, está bien, pero en Josué 15:19 Dios dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. Dios está dando una oportunidad a la humanidad de funcionar como Él, siendo su boca.
siendo la persona que hace los decretos, siendo la persona que trae la sanidad a una distancia. Jesucristo no estaba físicamente donde estaba el siervo enfermo. No estuvo físicamente, pero su palabra recorrió más rápido que la luz y golpeó la enfermedad. Y Dios aquí te está diciendo, mira, solo hay una pequeña condición. Y aquí viene como que la clave. Si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Por qué? Porque hay promesas, porque la presencia de Dios está en ti, porque estás creado conforme a la imagen, a su semejanza, porque hay tanto precioso en ti, pero todo eso precioso se ha podido venir mezclando con lo vil. ¿Qué sucede ahora? Que muchas personas creen que esto es magia y quieren usar la palabra, los decretos, las declaraciones a su favor, pensando que así va a funcionar. Y esto no es así. Cuando una persona saca lo preciado, lo precioso que hay en ella de lo vil, o sea, es decir, ya no está mezclado, está llena de limpieza, está llena del Espíritu Santo, está llena de esa comunión con Él, esa persona, yo te aseguro que lo que diga es lo que Dios dice. Lo que diga es lo que Dios dice, porque Dios sopla, impulsa a la persona, y cuando saca la palabra, Dios mismo la carga de poder y es como un misil que va a golpear aquello para lo cual salió de ahí. El Espíritu Santo no carga de poder palabras mágicas, no carga de poder oraciones. Es que me han dicho aquí punto 1, punto 2, punto 3, me han dicho cómo orar por mi hijo y cómo hacer declaraciones para él. A mí esas cosas me dan alergia, me dan urticaria. Porque a veces estás lleno de vileza, lleno de manipulación, madres manipuladoras, suegras manipuladoras, y se piensan que porque tienen un recetario ahí de oraciones mágicas, esa palabra va a funcionar. Cuidado, porque la palabra va como boomerang. Y si sale de una mala intención, no va a ser cargada por Dios, va a ser cargada por Satanás y te va a golpear. Entonces, el Espíritu Santo solamente garantiza que Él va a respaldar las personas que estén llenas de Él mismo. Las personas que tengan una relación íntima con Él, porque esas personas son las que saben los secretos del Padre. Entonces lo que tenemos que hacer es ocuparnos de sacar lo vil de lo preciado. Y esto va a funcionar para todas las cosas. Yo ahora quiero adorar con una canción que tú vas a cantar sabiendo quién eres hoy, sabiendo que eres ese instrumento, ese vehículo que Dios va a usar para traer a los tuyos a Jesús, para traer las finanzas, para traer todo aquello que Satanás te ha robado. Este es un principio bíblico. Pablo y Silas levantaban palabras con melodía, pero no dejan de ser palabras. No era un instrumental, eran palabras direccionadas a hacer algo. Y ese algo no solo golpeó sus prisiones, sino que, si os dais cuenta, los que tenían alrededor fueron llevados al mismo propósito, a los pies de Jesús. Tu palabra tiene el poder de transformar tu vida y de transformar la vida de tu alrededor. En Romanos, creo que es 10:10, dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este principio se extiende más allá de la salvación inicial. Yo siempre enseño que con el corazón tú crees para justicia, pero tu boca, en una situación que está amordazada, en una situación que está maldita, en una situación que está presa, en una situación donde hay tinieblas, tu boca es la que confiesa la verdad de Cristo para cada mentira que hay ahí metida, para golpear cada mentira con una verdad y traer salvación a esa situación. Este versículo no se limita solo a tu salvación, a la salvación que tienes para ir con Jesús. No, este versículo conlleva una palabra de salvación para cada situación que no está alineada al propósito de Dios. Bien sea que esté muerta, bien sea que esté enferma, bien sea que esté bien enrollada, atada con los lazos del infierno, con el lazo del cazador. Esa palabra que le di a ese joven, yo sé que le ha cambiado la vida, porque no ha sido mi palabra, ha sido la palabra de Dios, que venía además con una palabra sabiendo certeramente lo que le estaba sucediendo. Dios estaba interesado en sacarle de esas presiones y lo sacó con una palabra. Conéctate al Espíritu de Dios, conéctate a Él.
Porque esto no es cuestión de ser intermitentes. Voy a pedir por favor la adoración. Esto no es cuestión de ser intermitentes. Bueno, esto me va a funcionar, entonces voy a ponerme a decretar aquí, a decretar allá. No, esto se trata de una vida en Dios. Entonces tú vas a entresacar. Todo eso vil que hay dentro de ti va a salir fuera y tú vas a ser como su boca. Sé que el Espíritu Santo está provocando a las personas a anhelar ser la boca de Dios. ¿Cuántos han sido provocados por Él? Yo sé que ahora te va a enseñar porque te ha provocado para que tú sepas que hay una manera más excelente de vivir, una manera más grande de vivir, una manera de vivir por encima. Y voy a aprovechar antes de comenzar a decretar y a traer a salvación, a traer la bendición contra la ruina, a traer la bendición contra la maldición, a hacer que todo aquello que el infierno ha hecho contra nosotros se deshaga en el nombre de Jesús con una palabra. Una palabra hoy va a traer tantas cosas. Una palabra dirigida a las naciones de la tierra, sea la luz. Esa palabra va a golpear situaciones. Y te parece tan simple y tan sencilla, pero con una sola palabra Dios creó todo lo que ves. Dios creó lo que conoces. Con una palabra calmó tempestades, con una palabra resucitó muertos, con una palabra trajo sanidad. Con una sola palabra. Y luego cuando se marchó dijo, ahora yo quiero que tú hagas las mismas cosas que yo he hecho en la tierra y aún mayores harás, porque yo me voy al Padre. Entonces ahora ahí desde el Padre Él está supervisando toda la tierra diciendo, habrá alguien que atendió mi voz, habrá alguien. Aquí Cielos Abiertos ha atendido su voz y Cielos Abiertos va a ser la boca de Dios. Cielos Abiertos está siendo la boca de Dios en muchas naciones de la tierra. Por eso las personas son sanadas, por eso las personas son liberadas, por eso las personas llegan a las aguas, porque Dios mismo habla, entona melodías en sus almas y las atrae hasta este lugar. Todo eso lo ha hecho Dios, pero porque ha encontrado un instrumento en ti y en mí, porque ha encontrado un vehículo sobre el cual moverse, porque ha encontrado una persona que ha rendido su corazón y que no ha visto la rendición como señal de debilidad, sino de fortaleza. Estar rendido ante los pies de Cristo es la cosa más fuerte que alguien puede hacer, porque eso es de valientes. Porque el Evangelio es para valientes. Entonces a mí me gustaría saber si alguna persona aquí que no conoce a Jesús, que nunca le ha dicho quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, tal vez en las redes sociales Dios te hizo conectar, has estado ahí pasando, no te detengas ahora no es el momento de pasar, es el momento de escuchar, porque hay una palabra del cielo para ti. Tu vida se escapa segundo a segundo de tus manos y no la puedes detener. Aunque quisieras parar el tiempo, esta humanidad sigue adelante y el reloj nunca deja de girar. Tú puedes decir quiero parar, pero no puedes parar. Y un día te vas a encontrar en la eternidad. El lugar del cual saliste, volverás a ese lugar. Pero no es lo mismo entrar por la puerta grande y estar siendo esperado por el Dios que te dijo hijo, hija, a entrar por la puerta del infierno y vivir una eternidad sin Dios. No es lo mismo. La oportunidad es ahora, aquí y ahora, porque ninguno de nosotros sabe cuántos días son los que Dios le otorgó vivir en esta tierra. Sabemos que tenemos un cuerpo que nos hace de vehículo en la tierra para poder relacionarnos, para ver, oír, andar, caminar. Pero no sabemos más, no sabemos cuándo este cuerpo tendrá que volver al lugar desde el cual Dios lo sacó. Y lo que llevas dentro, tu mundo interior, ese ser que tú eres, que te conecta con los seres amados, que te conecta con las personas a las que amas y no quieres perder. Ese ser interior es el que va a ir a uno u otro lugar. Yo te quiero dar hoy la oportunidad de darle a Jesús una oportunidad. Yo te la doy a ti porque Cristo en la cruz nos la dio para todos. Una oportunidad de decirle, sé que soy pecador. Hay alguien aquí que el Espíritu Santo está tocando y dice, yo quiero decirle que soy pecador. Ponte en pie si eres esa persona, porque me gustaría orar por ti y pedirle al Señor que traiga salvación sobre tu vida. Ponte en pie. Yo te pido, Jesús, que tu Santo Espíritu convenza de pecado, justicia y juicio y nadie salga de aquí sin tu salvación, Señor. Que nadie salga sin tu salvación. Yo te pido también, desde aquí no puedo ver bien, creo que hay una persona en pie, pero yo voy a pedir también ahí en las naciones de la tierra, si eres esa persona que estás entregando tu corazón a Jesús, coloca ahí tu comentario, yo estoy entregando mi vida a Jesús. No hay prisa porque Dios espera por ti.
esas personas que están poniéndose en pie, están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Porque Él golpea tu corazón y te dice: quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Ahora a ti te toca decirle: vamos toda la congregación a ponernos en pie ahora. Ya sabemos que hay personas que entregaron su corazón a Jesús. Ahora todos nos ponemos en pie y vamos a ayudar a esas personas. La palabra está trabajando. Esta palabra fue enviada para salvar tu vida, para sanar tu vida, para libertar tu vida. Y yo declaro que no va a volver vacía a Dios. Se va a llevar todo aquello, todo aquel fruto por el cual fue enviada. Dile: Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad de salvación. Yo te pido perdón. Me reconozco pecador, pecadora. Reconozco que han dado de espaldas a ti. Pero díselo con la boca, porque recuerda que con el corazón es para justicia, pero con la boca es para salvación. Salva tu alma ahora, sálvala. Sálvala de una muerte eterna, sálvala de un tiempo sin Dios eterno. Sálvala ahora. Dile: Padre, yo me reconozco pecadora, pecador. Yo reconozco que han dado de espaldas a ti, pero también reconozco que hay un Cristo vivo que en su día murió en una cruz por mí, que se entregó por mis pecados. Y yo hoy tomo todos mis pecados y se los entrego a Jesús. Entrego mi vida al completo, entrego mis pecados, entrego mis sueños, entrego mis deseos, y solo te pido que hoy mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y que el día que yo parta de esta tierra, que tenga que dejar el cuerpo en esta tierra, tú me recojas con tu abrazo de Padre. Yo soy tu hija, tu hijo, porque de hoy en adelante Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y yo lo declaro, dile: yo lo declaro en el nombre de Jesús, con la fe que me has dado. Dale ese aplauso al que vive, dale ese aplauso por semejante salvación que ha traído a esta casa de cielos abiertos. El gozo de la salvación ya comenzó a fluir en mí. ¿Sabes por qué? Porque soy una mujer que sé que aunque no pueda ver, Dios está obrando. Y cuando imparto palabras y el Espíritu Santo se está moviendo, a veces Él mismo es como que burbujea dentro de mí, diciéndome: lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Y aunque no pueda ver, yo sé que hay personas que han sido salvas. Yo sé que hay personas ahora que han sido sanas, porque he enviado una palabra de sanidad y Él me dijo: yo voy a ser quien guíe. Predicación es interesante que escuches la predicación, aunque no vengas a la iglesia, pues bien sea por trabajo, por lo que sea, porque es la dirección que Dios da al pueblo. Y por ejemplo, hoy quiero hacer algo de alusión a aquello, volverlo a traer para explicarte lo que quiero explicar hoy. Entonces es importante, ¿sí? Vamos entonces con la palabra de hoy, porque la semana pasada, si hay alguien que no ha estado, la semana pasada estábamos hablando de que la unción no hace discípulos, y la orden que Jesucristo nos dio fue ir y hacer discípulos, amén, a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué sucede? Que la unción, el toque de la unción, explicábamos que no hace discípulos porque el discípulo tiene que tener un trabajar interior, tiene que trabajar su carácter, dejar ciertos hábitos, y la unción, el toque, el poder de la unción no cambia un carácter. Una persona que tiene un mal carácter, aunque venga a la iglesia, sea tocado por la unción, caiga bajo el poder de Dios, cuando se levanta su carácter no ha cambiado. ¿Qué sucede? Que esto hacía que muchas personas dieran un tan mal testimonio ahí afuera, porque aquí en la iglesia cantan aleluya, caen bajo el poder de Dios, pero no trabajan su interior, no trabajan su carácter, y ahí fuera dan un muy mal testimonio. La unción, el toque de la unción tampoco cambiaba un matrimonio con problemas. Los problemas no se van a disolver porque uno de los cónyuges o los dos cónyuges estén aquí en la iglesia y caigan bajo el poder de Dios. Amén. Entonces hay cosas que la unción no va a cambiar porque necesitan una transformación y necesitan trabajar juntos en equipo con el Señor para que ese trabajo interior se dé. Esto todo es lo que yo venía explicando la semana pasada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero leerte un versículo
interesante que no leí, Mateo 28, del 18 al 20, un par de versículos. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos de qué manera Dios dijo que había que hacer discípulos. ¿Y qué es lo que dice ahí? Mira, vete a hacer discípulos, vete, discípula a las naciones de la tierra y vete a hacerlo de esta manera. Enséñales a que guarden. Esto no nos habla del toque de la unción, esto nos habla de una obediencia al dueño de esa unción. Amén. Enséñales a que sigan, guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que tú tendrás que decirle a otro: mira, todo esto es lo que dice la palabra de Dios, te quiero enseñar que tienes que hacerlo así. Ahí va a requerir de tiempo. Entonces está claramente, aquí en este texto podemos entender claramente que el ser tocado por la unción y el seguir al dueño de esa unción son dos cosas diferentes. Y yo hoy he venido a hablar a todas esas personas que dicen: bueno, es que yo no quiero ser más beneficiario de la unción. Yo no quiero ser de esos que estoy metido en los llamados y después salgo del lugar, pierdo la unción, pierdo el toque, lo pierdo todo y lo único que soy un mal testimonio. Yo quiero seguir al dueño de esa unción y traer una transformación interior. ¿Habrá alguien que quiera ser discípulo de Cristo? Porque eso es lo que hace un discípulo, dejarse trabajar el interior y no solamente beneficiarse de un toque exterior. Y quiero leerte una historia para esto, porque para mí, en esta historia y en muchas otras, pero esta historia me gusta porque se ve la manera en la que Jesucristo trabajaba a sus discípulos. Y alguien me puede decir: bueno, pues en esa historia yo no veo nada, porque tú la lees así de primeras y dices: pues aquí está el día a día, el diario vivir de los discípulos con Jesús. No veo nada más. Y tal vez, como decía en la adoración, tú ves algo mucho más espiritual en caminar sobre el mar, en abrir el mar con una vara. Sí, todo eso está muy bien, pero no es la manera en la que Jesucristo trabajó a sus discípulos para traer cambios a su interior. Aún los milagros fueron cosas que tuvieron un shock en las personas, pero la transformación del día a día fue otra cosa y te lo voy a mostrar. Vamos a leer Lucas 19 del 29 al 35. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Diga conmigo: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Bueno, mira qué historia. Cualquiera lo lee y dice: bueno, esto era el día a día del Señor con sus discípulos, ¿verdad? Una orden, da una orden a 2 de sus discípulos, no nos dice el nombre, y les dice: mira, ir a la aldea de al lado que va a haber un pollino y traérmelo. Y hasta aquí todo va bien. Uno dice: bueno, pues qué cosa tan fácil me está pidiendo el maestro. La cosa empeora un poco cuando le dice: espérate un momento, que se me olvidó decirte que si alguien viene a decirte: oye, ¿qué estás haciendo tú con ese pollino?, tienes que decirle: porque el Señor lo necesita. ¿Sí? Yo no sé tú, pero a mí si alguien me dice: mira, vete a San Isidro, es un pueblo, para que nadie se crea aquí que estamos hablando de un santo llamado Isidro, ¿vale? Vete a San Isidro, que en la tercera calle hay una moto que tiene puesta una llave, vete y tráemela. Primero la orden te parecería un poco extraña, pero dirías: bueno, la pastora sabe. Ahí vete a la tercera calle, pero si te digo antes de irte: espera un momento, si alguien sale de la cafetería y te dice: esa es mi moto, ¿qué haces?, tú dile: la pastora la necesita. Ahí la cosa cambia mucho, ¿no? Tú estás viendo cómo en medio de las historias hay cosas que uno solamente entiende cuando se detiene a leerlas bien. Porque aquellos 2 discípulos estarían pensando: a nuestro maestro, aquí diríamos en esta época, se le ha ido la olla a la pastora.
que nos manda por una moto que no es ni de ella. Y encima nos dice con toda la cara que sale el dueño de la cafetería y nos dice, ey, ¿qué estás haciendo con mi moto? Por lo menos yo me lo pensaría. Diría, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Viste como una historia que parece que nada tiene de espiritual, tiene mucho más de espiritual que abrir el mar o caminar sobre él? Jesús sabía lo que hacía, porque en ese camino a la aldea, yo me imagino estos dos discípulos, ¿qué clase de orden nos ha dado? Un pollino. Y si hay 5, ¿cómo sabemos cuál es el pollino? ¿No? Irían caminando para allá. ¿Y dónde es? Dice que a la entrada puede tener 100 metros. Como haya un pollino aquí, otro allí. Como Orchi cuando fuimos a Egipto. Después de un año nos dijo, en la casa que esté el pollino. Y todos íbamos en el autobús diciendo, ¿pero de qué habla? Pues llegamos y la casa tenía un pollino fuera, un asno. Pues así, algo así sucedería con ellos. Y la misma locura que yo pensé de mi hijo, pensarían estos dos de Jesús. ¿De qué habla? Y encima el uno al otro se dirían, ¿y si vamos y nos tratan de mangantes? ¿Y si empiezan a gritar diciendo, ¿qué hacéis con el pollino? Piénsalo, son momentos cruciales, pero son momentos claves donde Dios sabe trabajar el interior de las personas. En unas órdenes que para ti serían una tontería, pero en unas órdenes que el Señor sabía, en el camino, de aldea a aldea, en el camino ellos se iban a encontrar, ¿sabes con qué? Con su interior, llenos de dudas, llenos de temores, llenos del qué dirán. ¿Tú sabes que esas cosas tú no las localizas estando en la mesa riendo y comiendo con el maestro? No. Ahí no se localiza. Eso es parte del hacer discípulos, pero hay otra parte que tal vez no te gusta de esas órdenes ilógicas que tú vas a tener que seguir, porque la bendición solamente se desata después de la obediencia. Si ellos llegan a ir hasta allí y ven el pollino y dicen, wow, el pollino, que así sucedió además, pero si ellos llegan a salir hasta allí y cuando dice la Biblia que salen 2 dueños o 3 o 4, porque dice los dueños, capaz que un matrimonio, no sabemos, salen los dueños y empiezan a decirle a los discípulos, ey, ¿qué estáis haciendo con el pollino? Porque ahí ni siquiera sabes la entonación que tenían, pero yo solo sé que cuando llegaron allí dijeron, estos ni sabían que veníamos a por el pollino. No lo sabían. En ese momento crucial hay una batalla en tu mente donde uno dice, miento, salgo de este bollo diciendo, tranquilo, mira, tengo aquí dinero, te lo voy a comprar. ¿No? Tranquilo, alguien de San Isidro que te viene a pegar una piña porque te llevas su moto. Pero esa vocecita interior que te dice, es sencillo. Te dijo, dile, el Señor lo necesita. Dile, la pastora necesita tu moto. Pero en tu mente es una batalla campal porque dice, ¿qué tontería es esta? Esto es ilógico, irracional. Y entonces empieza, cada vez que hay una orden del maestro, empieza una batalla interior dentro. Una batalla profunda porque empiezan además las sugerencias de tu carne. Miente, mira que como te caigan encima palos. Empiezan las sugerencias del infierno. Tu maestro, mira en lo que te ha metido, qué vergüenza. Y decía que no te iba a avergonzar, estás siendo avergonzado. Es un momento tan crucial donde la voz del Espíritu Santo es tan suave, es tan sencillo. Dile lo que el maestro te dijo. Y muchos de nosotros es en este momento donde solemos perder la bendición. Porque la unción solo va a aparecer en escena para producir el milagro cuando tú pegas la tecla de la obediencia. Y muchas veces Dios te dice, vete a tu jefe y dile que no vas a mentir más. Y vas empoderado, has salido del devocional empoderado. Yo le voy a decir a mi jefe que no voy a mentir más, porque mi Dios me ha dicho. Y se pone el jefe en ese día, está de mal humor y tira las cosas y empieza con sus gritos. Y tú te ves delante de él y el Espíritu Santo te dice, es sencillo, solo dile, mi Dios ha dicho que no voy a mentir más.
O mira, no lo espiritualices tanto, mira, no me siento bien mintiendo, no voy a mentir más. Pero en ese momento tú ves el logro delante de ti y las sugerencias que te dicen, cállate, siéntate y miente como un bellaco. Y entonces el trabajador se sienta en el ordenador y empieza a mentir como un bellaco. Por la línea telefónica, no, mi jefe no está, y su jefe allí. ¿Sí o no? Perdemos la bendición. Porque la unción solo se desata cuando hay obediencia. ¿Sabes? Ellos llegaron hasta allí, vieron el pollino y dijeron, wow, el pollino está aquí, mira. Yo no sé quiénes iban ahí, pero uno al otro se dirían, mira, como el maestro dijo, encontramos un solo pollino. Y mira, es nuevo, parece nuevo, pues sí, nadie lo montó, es verdad. Y ahí salieron los dueños, oye, y en ese momento crucial, ellos dijeron, el Señor lo necesita. ¿Y sabéis qué pasó? Que ¡clan! La atmósfera cambia. La unción tiene la virtud de traerlo todo al cambio, de cambiarlo todo. Donde aquellos dueños estaban escandalizados. ¿Qué haces con mi pollino? El maestro lo necesita. Era la palabra clave, era la obediencia. El maestro lo necesita. Aparece la unción en escena, todo cambia. Así, llévate el pollino. Y te encuentras con un milagro, como decía ahora mismo el pastor, de provisión. Te encuentras con un pollino en las manos. ¿Por qué? Porque simplemente obedecí contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra todo temor, contra todos los miedos que me estaban invadiendo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué van a hacer si yo me llevo un pollino? Contra todo eso, obedecí la voz de Dios y esa obediencia desató la bendición. ¿Qué nos falta entonces a veces? ¿Sabes que me he dado cuenta que a los cristianos no les falta oración, no les falta adoración, no les falta ofrendar, diezmar, no les falta ayunar? ¿Sabes qué les falta? Les falta obediencia a Dios. Y entonces se pierden la bendición. Porque hay bendiciones, o voy a decir que todas las bendiciones se desatan siempre y cuando tú desates obediencia a lo que Dios te ordenó. ¿No estás subiendo de nivel? No estás llegando a otras alturas que tú quieres llegar. Entonces ponte a pensar en tu vida qué es en aquello en que se te mandó a hacer y tú no estás obedeciendo. Porque toda obediencia desata bendición. Toda obediencia te lleva a otros niveles de gloria. Dios quiere que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si no estás yendo, párate a pensar cuáles son las órdenes que yo no estoy obedeciendo. Todos tenemos órdenes. Las primeras órdenes están en la palabra de Dios escritas para todos. Y luego tenemos órdenes escritas en el corazón. Y esas son personales. Pero esas órdenes también desatan presencia, desatan poder, traen cambios a tu situación. Porque la unción ya estaba hablada en el cielo. Mira, te voy a decir la historia que contó ahora el pastor acerca de la pesca milagrosa. ¿Sabes? Un día Dios me hizo una pregunta y me dijo, ¿quién crees que dio la orden a esos peces? Él me hace cosas así. Y cuando Él me pregunta, parece que Él mismo me da la respuesta. Porque yo siempre me he imaginado esa historia así. Pedro llega de pescar, no ha pescado nada, llega a contar su frustración, se encuentra con el maestro, se encuentra con la victoria, se encuentra con la esperanza, con la luz. Y entonces le dice, Pedro, boga mar adentro, que vas a pescar. Pedro va y de pronto sucede el milagro. ¿Sabes por qué? Porque el cielo ya había dado una orden, el creador había dado una orden a su creación, a un banco de peces diciéndoles, hey, y que no te extrañe que el creador pueda hablar a los peces, a los árboles, Él lo creó todo y Él lo gobierna todo. Que tú y yo no lo entendamos no es que no suceda. La creación obedece a su creador. Entonces el creador dijo a un banco de peces, hey, cuando aparezca Pedro en esa barca, en este lugar y en este momento, todos vosotros a la red. Esa fue la orden. ¿Qué sucede? Que Pedro obedeció otra orden. Pedro, boga mar adentro. Entonces se encontraron las dos órdenes de Dios y se produjo el milagro. Cuando Pedro obedeció y fue mar adentro, el banco de peces dijo, ahí está la red, vayamos a la red. El cielo ya tiene todos los decretos y todas las órdenes dadas para tu bendición. Pero lo que suele suceder es que nosotros no solemos obedecer la primera orden, que es la que desata la segunda. La orden que tú tienes que llevar adelante en el cielo, en la tierra, perdón, que tú tienes que llevar adelante en la tierra, es la que va a desatar la que el cielo dio.
Y entonces muchas veces Dios te dice, ¿quieres subir de nivel? ¿Quieres un mejor trabajo? Bueno, te susurra, porque Dios no te suele decir además el resultado, solo te dice, obedece a esto que te voy a decir. Pero no te voy a decir qué va a pasar después. Y si no eres capaz de decirle a tu jefe, no voy a mentir porque Dios no quiere que mienta o porque me siento mal mintiendo, ¿a dónde te va a llevar Dios? ¿Cómo va a hacerte subir de nivel? ¿Tú te imaginas que el reino de los cielos estuviera lleno de rebeldes, desobedientes que no quieren saber nada de la Biblia y ungidos? Yo no creo que Dios da su unción a los rebeldes. Dios da su unción y unge a los obedientes. Y les lleva a nuevos niveles de unción porque confía. Siempre te digo que no es que tú digas yo confío en Dios, no, es que el cielo diga yo también confío en Él. Yo también confío en ti y te voy a depositar unción. Te voy a ungir. Hay una historia que me gusta mucho y para mí me enseñó mucho de un multimillonario. Tú imaginas un multimillonario con una empresa multimillonaria. Lo imaginas y tiene un hijo rebelde, desobediente, que no se sujeta a nada, no se sujeta a las órdenes del padre, no se sujeta a las normas de la iglesia, de la empresa, no se sujeta a nada. ¿Tú te crees que ese padre le va a dar el gobierno de la empresa? Estarían en un serio problema, ¿verdad? Porque ese hijo iba a terminar con la empresa multimillonaria en menos de un año. Entonces Dios con sus hijos es igual. Tú tienes que asegurarte de obedecer a Dios para que la bendición que Dios tiene detrás se dé. Yo le he pedido a Miguel permiso para contar algo que estaba pensando en esta prédica y Dios me recordó esto. Bueno, vosotros sabéis la historia de Miguel, cómo Dios lo trajo a la alabanza, ¿verdad? Contra todo pronóstico, lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Miguel, que decía no creer en Dios, toda la historia que nos la sabemos, ya la hemos contado. Bueno, cuestión que Dios lo colocó en la alabanza y es la manera de trabajar de esta iglesia. Ojo, si hay algún pastor escuchándome y piensa que no es así, muy bien, usted dará cuentas de lo que usted haga, yo tendré que dar junto con mi esposo cuentas de lo que Dios nos pide para esta congregación, porque tenemos una manera muy peculiar. A nosotros Dios nos dijo, atráelos. Es más fácil discipular a Miguel cerca que discipularlo ahí sentado donde yo no sé ni dónde está, ¿verdad? Entonces Dios nos dio un sistema de trabajo con el orden, con la danza, los músicos. Atráelos, a los que Dios selecciona, atráelos, trabájalos, tenlos cerca y así vamos trabajando su interior. Uno cuando tiene cerca a una persona sabe lo que piensa, sabe dónde cojea, le puede enseñar, le puede discipular como hacía Jesús con sus discípulos. El discipulado se trataba de eso. Jesús comía con ellos, reía con ellos, caminaba con ellos, se iba a las fiestas con ellos, se iba a las bodas con ellos y en el camino les mandaba una orden, vete donde un pollino, al otro le mandaba, mira, vete que un pez ahí tendrá una moneda para pagar tu impuesto y el mío, cosas locas, ¿verdad? Yo veo cómo el Señor trabajaba con ellos. Bueno, pues cuestión que con Miguel fue así. Dios me dijo, tráelo a la alabanza, va a ser el baterista, que ya le había revelado a su esposa que él tocaría la batería cuando él decía que nada de la iglesia, nada del Señor. Y Dios le dijo a su esposa, tu esposo será el baterista de Cielos Abiertos. Bueno, ya llega, ya estamos pues discipulándole, enseñándole, pero hay una situación que se da en la que Miguel se traba. ¿Por qué? Yo le pedí permiso. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos en esta iglesia, cada uno haga lo que bien quiera, pero en esta iglesia tenemos una orden dada por Dios. Y cierta música secular que te embriaga de melancolía o que te puede embriagar, no es el caso de Miguel, ojo, pero que te puede embriagar de seducción, porque canto, ay, yo dejé a mi esposa para irme con una mejor, más tetona, más culona. No. ¿Perdona? Pero no. Aquí en el altar, no. Quien lo haga muy bien, y una vez una persona me dijo, bueno, ¿y cómo entonces tú dices que aquella fulano, sutano, el otro y el otro escuchan todo ese tipo de música basura? Porque las últimas músicas de los jóvenes son basura. Escucha todo ese tipo de basura y Dios los usa. Y me quedé muy trabada porque dije, pues es verdad. Dios los usa y andan en plataformas y andan por todo el mundo. Yo conozco mucha gente así. Y un día el Espíritu Santo me dijo, yo los uso, pero tú sabes qué sería de ellos si ellos limpiaran esa inmundicia de sus vidas.
Y entonces lo entendí. Dios les puede estar usando aquí, pero si ellos hubieran querido limpiar esa inmundicia de sus vidas, tal vez Dios los tuviera aquí. ¿Comprendes? No se trata de juzgar a nadie, pero en esta casa hemos dicho que queremos todo, ¿verdad? Pues si lo quieres todo, vas a tener que limpiar más profundo. Que una cosa es limpiar la casa porque viene tu suegra y todo así por encimita. Y otra, no, mi suegra querida, yo no hago eso. Y otra cosa es que tú te metas en profundidad, los armarios, todo. Entonces, ¿cómo tú quieras tener la casa? Va a ser tu decisión. Pero en esta casa hemos decidido que nos metemos hasta los armarios, el sótano, los garajes, todo, los trasteros, todo limpio. ¿Sí? Entonces había cierta música que incluso Miguel manifestó y dijo, es que me traen melancolía. Entonces yo dije, bueno, Miguel, pues mira, el Espíritu Santo está diciendo que mejor esperas un poco, dejas que te ministre el corazón y tal. Y Miguel salió de la alabanza. Porque de eso se trata un discipulado. Hay momentos en los que tú tienes que dar espacio a los tuyos, no como esos pastores. Pues ahora te quito la mirada ya y ya no me sirves y hablo a todo el mundo. Cuidado con ese apestado que viene por ahí. No. Miguel, su esposa y mi esposo y yo seguíamos tomando unos cafés juntos y seguíamos en una amistad porque de eso se trata un discipulado. Pero él, por alguna cuestión, no entendía esta parte que él, siendo el que marca en el combate, no podía tener permeada cierta música dentro que él luego iba a impartir. ¿Sí? Ahí lo dejamos. Pasa el tiempo, ahí lo dejamos. ¿Y cuántos recuerdan el día que yo de pronto estoy aquí y digo, Miguel, Dios te quiere en la batería? Y yo mientras lo estaba diciendo decía, Dios mío, voy a ser la mujer que digo y desdigo. Porque ¿cómo le voy a decir ahora que le quieres en la batería si él no ha dejado esa música? ¿Recordáis el momento? Oye, a veces Dios me hace cosas que son bastante difíciles de digerir. Lo que yo no sabía era que Miguel había hecho ya tratos con el Espíritu Santo y le había dicho, voy a sacar toda esta música basura de mi casa. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya tenía en mi espíritu la orden dada cuando Miguel, sin saberlo yo, como aquellos dos dueños del pollino, sin saberlo ellos, cuando Miguel tire las cosas, la música y todo lo que embriaga su alma con cosas que yo no quiero, cuando Miguel lo tire, tú vas a sacar por la boca, te quiero en la batería. Entonces yo no tenía ni idea. Miguel en su casa hace los tratos con el Señor, decide tirar toda esa basura a la basura y entonces es como que acciona el botón de la obediencia y se desata la bendición. Llega al culto y Dios le dice, Miguel, te quiero en la batería. Pero es que encima hay más, que lo que yo no sabía era que Miguel no diezmaba. Y nosotros en esta casa no controlamos a nadie, ahí está la señal. Yo tenía a Miguel bien cerca, pero yo no sabía que Miguel no diezmaba. Ahora lo que sí sé es que para servir a Dios uno necesita obediencia y yo puedo entender que tú tienes ciertas ataduras que vamos a pelear por ellas y vamos a luchar contra ellas, pero la obediencia de diezmar, si no está en ti la obediencia de diezmar y estás robando a Dios, yo no puedo bendecir tu robo y decirte, no, tranquilo, no pasa nada, síguele robando al Señor, pero ven aquí a adorar. No, yo no lo sabía, pero Dios lo sacó a la luz. ¿Sabéis de qué manera? Dios le dijo a Miguel. Miguel estaba preocupado por la música y porque había tenido que dejar la batería y todo porque estaba agarrado a esa música que tenía en casa. Y Dios, sin yo saberlo nada, le dijo, Miguel, comienza a diezmar primero y luego vamos con la música. Tremendo como el Espíritu Santo hace las cosas, porque en esta casa no pueden decir que los pastores me obligan a diezmar. Los pastores dan enseñanzas para coaccionarnos, que si no diezmamos, no. En mi corazón está el que nadie robe a Dios, pero luego yo no voy a preguntar a nadie. Con lo que tú puedes estar cantando aquí, tocando ahí y estar robando a Dios y yo no me voy a enterar. Porque yo no te voy a ir con un esto al cuello. Si tengo mucha confianza como con Marquitos, pues sí, se lo dije. Marquitos, tú diezmas, ¿no? Porque claro, hay personas que tienes confianza y dices, para tomar un púlpito diezmarás, ¿no? Sí, pastora, claro que diezmo. Ok, pero aun teniendo esa confianza, yo nunca voy a ver si tú diezmas o no. Pero quiero las cosas bien. Ahora, ¿habéis entendido el punto? Que hay cosas retenidas en los cielos donde ni los pastores saben. Esta es una congregación guiada por el Espíritu Santo. No te estés pensando que tú me vas a dar la chachi a mí y que Dios te va a poner en algún lugar, porque esto no es así. Esto no funciona así. Lo que tú hagas en el secreto, Dios te lo va a recompensar en público.
Lo que Miguel hizo en el secreto con Dios, pues de pronto mi boca se abrió y le dijo: Miguel, Dios te quiere la batería. Y yo misma estaba diciendo: Padre, que no puedo decir y desdecir. Esto funciona así. Tú haces en el secreto con Dios, cumples las órdenes que se te dieron y luego Él se encarga de manifestarlo públicamente. Él se encarga de hacer público todo aquello que tiene para ti. Esa es la bendición. Ahora hay personas que dicen: pues pastora, a mí es que no me funciona. Yo obedezco a Dios en todo y a mí no me funciona. Yo no veo que suba de nivel. Yo no veo que Dios haga algo con mi vida. No lo veo. ¿Tú estás segura que tú obedeces en todo y que Dios no te funciona? ¿Que Dios te falla? A algunos habría que hacerles esta pregunta. Tú dices obedecer a Dios. Tú dices obedecer a Dios, pero obedeces a tus pastores, porque Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, Hebreos 13:17. ¿Sí? Entonces muchas veces queremos obedecer a Dios desobedeciendo lo que Dios dice, y eso no es así. La bendición o la obediencia desata la bendición, pero la desobediencia desata un poder destructor. Y entonces tú dices: es que yo obedezco y todo sale mal. No, tú crees que obedeces. Porque si obedecieras de verdad, tú obedecerías lo que Dios dice. Entonces, pueblo, comienza a obedecer a Dios obedeciendo a tus pastores. Hijos, comenzar a obedecer a Dios honrando y obedeciendo a vuestros padres. Esposos, comenzar a obedecer a Dios tratando a la esposa como Dios dice que la tienes que tratar. Y esposas, obedecer a Dios o comenzar obedeciendo a Dios tratando al esposo, sujetándote al esposo como Dios dice que te tienes que sujetar. Pero esto no es lo que sucede. Los jóvenes quieren oír a Dios. La pastora dijo que se pueden tener visiones y sueños y yo quiero oírte, Padre, yo quiero oír tu voz audible. Los jóvenes quieren oír a Dios sin oír a sus padres. Y el pueblo quiere escuchar a Dios sin escuchar a sus pastores. Y al final me doy cuenta que todo el mundo quiere escuchar a Dios lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios tiene que decir. Si tú quieres escuchar lo que Dios tiene que decir, todo eso está aquí. La palabra de Dios es su primera palabra hablada para ti. Y si tú no obedeces a lo primero que te habló, no vas a poder continuar en obediencia a Dios. Tú creerás que estás obedeciendo. Tú creerás que lo estás haciendo bien. Pero esos botones, vamos a mirarlo así, ¿sí? Esos botones que están ahí colocados para ser clicados y ¡bum! Se desata una bendición, se desata esa unción que cambia la atmósfera, que te cambian en el trabajo. De pronto eres un oficinista y pasas a ser el director. Esas unciones están preparadas detrás de detonantes de obediencia. Y nosotros queremos saltarnos todos los detonantes o clicar todos los detonantes de la desobediencia y que se abran las ventanas de los cielos. No, lo que se te abre es los portales al infierno. Por eso hay tantos cristianos en destrucción, en ruina, en enfermedad. No todas las enfermedades son desobediencia, pero las hay. Entonces hay que enseñar el completo. Hay enfermedades que vienen por la rebelión, como hay otras que vienen ilegales. ¿Sí? Pero las hay. Entonces ocúpate en tu vida de clicar todo botón llamado obediencia a Dios. Porque cuando tú lo hagas, en el cielo se habrá dado una orden, ya estará dada la orden y alguien más en la tierra obedecerá. Los dueños del pollino obedecieron a ese detonante de el Señor lo necesita. Fue como la palabra no mágica, pero como la palabra clave que ellos escucharon y se destaparon sus oídos y sí, toma el pollino. ¿Entendemos este principio? Los peces, el banco de peces, vio a Pedro llegar, vio el barco de Pedro llegar, vio las redes y dijo: es la orden, es la señal de la orden que se nos dio. Y fueron todos a la red. Y así con un montón de historias más. Abraham levantando el cuchillo. Segura estoy que todo el cielo estaba mirando qué estaba sucediendo en ese bendito momento. Porque la orden ni siquiera era cuando Abraham venga con el hijo, cuando Abraham ate al hijo al altar, era cuando Abraham levante el cuchillo para sacrificar. Ahí se desata la bendición
y el carnero estaba allí para ser sacrificado. Pero nosotros queremos vivir al revés. Nosotros queremos que la mano de Dios se desate y se mueva antes de obedecer. Y la mano de Dios siempre se mueve detrás de la obediencia. Nunca antes. Nunca antes. ¿Qué hubiera sucedido si Pedro no llega a ir esa noche y le dice: maestro, mira, esta noche estoy muy cansado, ¿de acuerdo? He estado toda la noche pescando y no he pescado nada. Mira, yo te creo, ¿sí? Yo te creo que puede haber ahí un banco de peces que van a ser todos para mí, pero estoy hecho polvo y me voy a la cama. ¿Tú crees que al día siguiente el banco de peces se hubiera estado ahí? No, porque hay tiempo y ocasión. Y la orden del cielo era: cuando aparezca esta noche este barco, tiempo y ocasión, métete en la red. Así muchas de nuestras bendiciones parece que se escapan. Parece que se escapan delante de nuestros ojos. Pero de hoy en adelante tú vas a saber que tu vida, hacer discípulos como Jesús los hizo, es en el día a día. Y toda tu vida está diseñada para enseñarte. Y tú para aprender. Porque a veces queremos vivir cosas tan sobrenaturales que nos perdemos las pequeñas cosas que traen lo sobrenatural a nuestras vidas. ¿Ahora no ves esta historia mucho más sobrenatural que cuando te la leí? Hay tanto de sobrenatural en ella. Era Jesús mismo diciendo: voy a mandarlos a la otra aldea, que vayan, que en ese bendito camino se van a encontrar con tantas cosas dentro, a ver lo que hacen con cada una de ellas, a ver lo que hacen con el temor a hombre, a ver lo que hacen con los miedos, a ver lo que hacen con las dudas, a ver lo que hacen. Así el Señor te envía a cumplir un montón de misiones. Vete a decirle a tu suegra que te perdone, vete. Y en el camino te encuentras con tu corazón resentido, con tu corazón envenenado, te encuentras con palabrotas y todo que fluyen dentro de ti. Y es la manera de Jesús de decirte: te estoy discipulando, eres mi discípulo, te tengo que limpiar, te tengo que trabajar, te tengo que empoderar. Pero si te empodero así, vas a ser un malcriado, vas a ser el hijo del rey, el hijo del empresario con la empresa más grande de este mundo, pero haciendo todo al revés, me lo vas a echar todo a perder. Y hay mucha gente en las naciones, ojo, que con sus dones están fluyendo, pero te digo, detrás de eso también hay mucha destrucción, mucha gente que queda confundida, mucha gente que queda atrapada. Dios no va a ungir gente desobediente que puedan echar a perder todo aquello que Dios mismo comenzó y después Jesús te dijo: ven, sígueme, continúa la labor. No, amén. Voy a pedir la adoración. El aplauso es porque lo hice cortito. Bueno, y mientras tanto te quiero decir algo también. Que en esta gran comisión que Dios nos dio, hay algo, un detalle que todos solemos pasar así como que por encima y no nos damos cuenta de que están hablando de nosotros. Hay muchas historias bíblicas y muchas cosas que leemos que decimos: esto es para ellos, o esto es para los grandes, esto es para los entendidos. Hay un detalle en esta llamada, en este llamado que Jesús hizo a llevar la gran comisión, a llevar adelante el evangelio a todas las naciones de la tierra, que se ve claramente que Dios nos incluye a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él habló, Él no habló para grandes líderes, para el sumo sacerdote, para los entendidos, para los escribas, para los fariseos. No, Él habló para un pecador arrepentido, para un recaudador de impuestos, para un Pedro que tenía la boca más grande que el oído. Él habló para personas como tú y como yo. Él habló para gente con una vida común. Él habló para todos aquellos que quisieran tomar su palabra y decir: contra toda lógica, contra todo miedo, contra toda angustia, contra todo lo que haya en mi interior, yo la quiero cumplir, y en el camino tú transformarás mi ser. Para ellos. Y además, después de enviarlos, ya se iba para el cielo, ¿verdad? Y les estaba diciendo todo esto, y después de enviarlos, les da una palabra, una promesa, y les dice: y os voy a terminar diciendo algo. No vais a estar solos. No es que os envío y esta misión va a tener que ser vosotros contra el peligro. No, es que os prometo que yo voy a estar con vosotros hasta el fin de los días. Siempre iré contigo.
Cuando vayas a hablarle a alguien y lo veas delante de ti y aún veas un poderoso gigante, no olvides que el poderoso gigante soy yo y está en ti. Yo estaré contigo hasta el fin. Entonces, cualquier cosa que tú vayas a enfrentar y cualquier situación que te vayas a encontrar en la gran comisión, que es en la de ir y hablarle al mundo, necesitas a Jesús. Ir y hablarle a todas aquellas personas que hay a tu alrededor de necesitas a Jesús. Así se hacen discípulos. ¿Sabes cómo se hacen discípulos? Haciendo lazos. Jesús hizo lazos con los suyos, con sus 12. Comían, disfrutaban, reían, lloraban, se contaban las historias, les echaba la bronca. Había lazos hechos entre ellos. Y en esa cercanía, Él hizo discípulos, los entrenó. Entonces Dios te ha puesto a tu lado muchas personas en tu círculo de influencia. Y tú puedes ser, si eres discípulo de Cristo, tú puedes ser ese discipulador de naciones. Porque al lado tuyo tienes un colombiano, una venezolana, un rumano, un japonés, un chino. Yo no sé a quién tú tienes al lado, yo no sé desde qué nación tú me estás escuchando, pero lo que sí sé es que sobre ti hay una gran comisión. Vete y haz discípulos, hazlos. Entonces todo aquel que esté en tu círculo de influencia es un candidato para que tú puedas decirle necesitas a Jesús. Y sin irnos muy espirituales a darles grandes charlas teóricas como solemos querer hacer, que en el tú a tú vean a Jesús en ti. Jesús también enseñaba teóricamente, se iba al monte y les daba las bienaventuranzas y el sermón de la montaña y lo hacía teórico, pero luego bajaba y decía, ahora vamos a la práctica, vete a la aldea de al lado, quiero el pollino que hay allí. Esa es la práctica, el día a día es la práctica en tu vida. Y en nosotros es así. ¿Cuántos le quieren decir al Señor? Es que he entendido profundamente que no solo necesito los beneficios de la unción, sino que quiero seguir al dueño de esa unción. Quiero ser tu discípula, quiero que me enseñes en el día a día, quiero dejar de espiritualizar todas las cosas y saber que puedo levantarme y decirte, Señor, gracias, estás aquí. Hablar con Él, leer la palabra, ir a caminar, ir a comprar, ir a hacer deporte, ir al trabajo y encontrarte con situaciones preparadas por Dios donde cada una de ellas tendrá detonantes. Vas a clicar la bendición y la unción aparecerá y cambiará la atmósfera. No vas a volver a clicar la rebelión porque también aparece la destrucción y cambia las atmósferas. Pero es Dios en ti, el que quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te quiere hacer pasar de niveles de unción a mayores niveles de unción, a mayores niveles de gloria. Por tanto, examina un momento tu vida y di, si estoy estancado es que tengo órdenes dadas por Dios en su palabra y escritas en mi corazón que no estoy obedeciendo. Hoy es día no solo de sacudirnos como decíamos en la adoración, hoy es día de tomar decisiones y decir, voy a rescatar esas órdenes que se me dieron, que están ahí aparcadas, que estoy rebelado, rebotado contra ellas, voy a rescatarlas. Pueblo, comienza obedeciendo a Dios, obedeciendo a tus pastores. Comienza a obedecer a Dios, obedeciendo a tus pastores, porque tus pastores te hablan palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale la gloria al que vive. Ahora sí. Gracias, Padre, gracias. Yo quiero pedirte que vengas aquí y si quieres hacer ese compromiso de Señor, limpia mi vida, transforma mi vida, enséñame, guíame en el día a día. No todo es súper mega espiritual de abrir los mares, pero yo puedo vivir lo espiritual en medio del caminar a la orden, al mandato que Dios me dio. Y para todas las naciones de la tierra, si tú estás dispuesto a ser discípulo de Cristo, dile, heme aquí, yo quiero ser tu discípulo. Le doy gracias a Dios porque veo cuántas personas en los comentarios de las predicaciones lo hacen y comentan ahí las frases, que sepas que no solo yo lo veo a tantos kilómetros de distancia, Dios en el cielo está viendo todo lo que estás haciendo y todo lo que estás pensando y estás estableciendo como un sí y un amén en tu corazón. Él lo ve y Él cuenta contigo. Él cuenta contigo. No te faltó ayuno, no te faltó oración, no te faltó ofrenda, diezmo, no te faltó asistir a la iglesia, no te faltó nada, pero tal vez te faltó la obediencia a Dios. De hoy en adelante te vas a establecer en voy a obedecer al Señor. Y ahí sí,
tu vida irá de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo te bendigo a toda persona que está en este altar, haciendo un compromiso, tomando compromiso con Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y esta bendición desata, esta bendición junto a tu acción, a tu decisión de clicar la obediencia, de voy a seguir detrás de la orden de Dios, desata una unción que cambia la atmósfera, que cambia situaciones, que cambia pensamientos, que cambia las cosas a tu favor, para que se pueda abrir una puerta delante de ti y tú puedas caminar por ella. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tú eres esa persona que va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen y le dan ese aplauso al Cristo que vive? ¡Aleluya! Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.